tardes, mi nombre es Mariana Hernández, somos el grupo número 3 y el día de hoy estaremos abarcando los capítulos 3, 4, 5 y 6 del libro de materialismo histórico. El día de hoy quisiera empezar hablando sobre el capítulo número 3, sobre el tema las premisas filosóficas para la investigación social, hablando sobre el tema los principios del materialismo histórico, los cuales son el principio materialista, el principio del historicismo, el principio de la actividad, el principio del partidismo y el principio del progreso social. Quisiera empezar hablando sobre el principio materialismo, ya que este afirma que la producción material, es decir, la forma en que las personas organizan y desarrollan la economía y el trabajo, constituyen la base de la vida social. Sirve como un método científico para investigar la sociedad, evitando explicaciones idealistas o sobrenaturales. Este principio permite comprender la historia y la vida social desde sus causas materiales reales, no desde ideas abstractas. Por ejemplo, en una fábrica, la introducción de máquinas modernas reduce la mano de obra y obliga a los obreros a capacitarse en nuevas técnicas. Esto muestra cómo las condiciones materiales de producción determinan la organización laboral y las relaciones sociales. El siguiente es el principio del historicismo, ya que este es una corriente filosófica que sostiene que la realidad social, cultural y humana solo pueden comprenderse en función de su contexto histórico. Afirma que los fenómenos no son universales ni temporales, sino que dependen de las condiciones específicas de la etapa en que surgen, ya que la sociedad cambia constantemente, por lo que los conceptos científicos deben ser flexibles y adaptarse a esa evolución. Ya que el historicismo aplicado a la sociedad significa estudiar los fenómenos sociales en su proceso de desarrollo, reconociendo sus contradicciones, etapas y tendencias. Por ejemplo, la jornada laboral. En el siglo XIX los obreros trabajaban hasta 14 a 16 horas diarias. Hoy por hoy en muchos países la jornada laboral es de 8 horas. El historicismo explica que las condiciones laborales cambian según la etapa histórica. El siguiente sería el principio de la actividad, ya que explica que en el marxismo es una premisa filosófica fundamental que explica el papel del trabajo humano en la historia y en la sociedad. Este principio sostiene que la historia es el resultado de la práctica del hombre. Según Marx, la propia historia es el devenir del hombre a través del trabajo humano. Los hombres hacen la historia, pero no de manera arbitraria, lo hacen dentro de condiciones objetivas y leyes sociales. Por ejemplo, los empleados aprenden nuevas habilidades para adaptarse a cambios tecnológicos. A través de su actividad, los trabajadores transforman su papel en el proceso productivo y transforman la sociedad mediante su práctica y trabajo. El siguiente es el principio del partidismo. Este nos explica que no existe un conocimiento social neutral. Toda interpretación de la realidad expone sus intereses en una clase social determinada. Según este principio, las ideas, teorías y posturas sociales toman partido consciente e inconscientemente por una clase social, ya que la filosofía y la ciencia se hacen desde una perspectiva definida, no desde la neutralidad absoluta. Por ejemplo, aumento del salario. Los trabajadores piden aumento porque mejora su vida, el empresario se opone porque reduce ganancias. Cada postura toma partido según sus intereses. Y el último es el principio del progreso social, el cual habla sobre que el progreso social se entiende como el resultado histórico de la sociedad hacia formas superiores de organización, impulsado por la actividad práctica de los hombres y las leyes objetivas del desarrollo social. No es un proceso lineal ni automático, sino que avanza a través de contradicciones, luchas y transformaciones, ya que el marxismo sostiene que el progreso social está ligado a la lucha de clases y la superación de las formas de explotación, orientándose hacia una sociedad más justa e igualitaria, ya que cada generación recibe condiciones heredadas y las transforma produciendo avances sociales. Por ejemplo, los salarios, ya que en el siglo XIX los salarios eran miserables o eran muy pocos y apenas tenían para sobrevivir. En el siglo XX se establecieron leyes dignas y equidad de género para su remuneración. El progreso social explica que el salario refleja cómo la sociedad avanza hacia mayor justicia económica. Composición de las categorías del materialismo histórico. Las categorías fundamentales son las que se reflejan bien en los aspectos esenciales de la vida social y también los comunes en todas las fases del desarrollo histórico, es decir, que corresponde a lo ser social, conciencia social, modo de producción, base y supraestructura. Lo que es ser social es toda la vida práctica y material de las personas, es decir, su trabajo y economía. Ahora, conciencia social, si ya dijimos de qué corresponde, el ser social es el cuerpo y el trabajo, la conciencia social es la mente y el espíritu, es decir, lo que pensamos sobre lo que hacemos. Un ejemplo de lo que es ser social y conciencia social. Un grupo de personas trabaja 12 horas en una mina en condiciones muy peligrosas, pues esto es el ser social. Ahora bien, la conciencia social es lo que se da a partir de ello.
Pues justamente por este tipo de condiciones peligrosas, este grupo de personas empieza a tener la idea de que no es justo. Entonces, esa es la conciencia social. Ahora bien, la ley de la correspondencia entre la red social y la conciencia social es que la conciencia social no puede hacer justamente una realidad, no puede inventar una realidad que no exista en el ser social. Es decir, que la gente piensa justamente correspondiente a cómo pues, la gente vive. Producción de bienes materiales. Es el acto de transformar la naturaleza para sobrevivir. En este acto, pues justamente los seres humanos construimos toda nuestra organización social y nuestra propia identidad. Es decir, que somos lo que producimos y cómo lo producimos. Modo de producción es el conjunto de herramientas y relaciones que formamos para poder trabajar. En este modo encontramos nuestra identidad, es decir, que los individuos son y dependen justamente de las condiciones materiales de su producción. La base y la superestructura. Para explicar la base, justamente entendemos que es un esqueleto, que es la parte económica de cómo producimos y justamente quién es el dueño. Ahora, la superestructura, pues justamente pensemos que son los músculos, justamente la sangre, todo lo que rodea justamente al esqueleto. Esto quiere decir que son las leyes, justamente ya sea la religión, política, el arte, las ideas. Ahora bien, la ley de la correspondencia entre lo que es la base económica y la superestructura indica de que si la base económica cambia, o sea, los medios de producción, de cómo producimos cambian, la superestructura también, es decir, un ejemplo, con lo que es el teletrabajo. Justamente la base económica, pues, a través de la tecnología, justamente da la opción de que ya no pues, se trabaje desde lo que es una oficina, sino más bien desde lo que es desde teletrabajo. Entonces aquí ya cambió lo que es la base económica, los medios de producción, ya no es necesario acercarse, a eso se refiere. Ahora bien, ¿qué hace la superestructura? La superestructura, pues justamente tiene que hacer estos cambios correspondientes, donde aparece la ley del trabajo y pues justamente se adapta para poder producir. Ahora bien, ¿cuál es la ley de la correspondencia entre estos dos? De que la superestructura tiene que corresponder al cambio económico, en este caso al medio de producción, para poder sobrevivir, si no, pues la sociedad moriría. Las categorías que expresan las leyes del desarrollo, pues son aquellas que expresan la unidad interna y la integridad de la sociedad en cada una de sus etapas. Para entender esto, es como un sistema operativo que justamente se da en una sociedad en un momento dado. Esto es decir, que la economía, justamente, no solo es la economía, sino la economía, como obliga a las personas, en este caso, a relacionarse entre sí, como por ejemplo, quién manda y quién obedece. Para entender un poco mejor, en este caso surgen las formaciones económicas sociales, que sería justamente de la comunidad primitiva, lo que es esclavista, lo que es feudalismo, capitalismo y también lo que es el socialismo. Como por ejemplo, en la formación económica social en la comunidad primitiva, pues justamente aquí nadie era dueño de la tierra, sino más bien el trabajo era mutuo. Por ejemplo, al momento de cazar un mamut, pues todos se distribuían el trabajo y todo se repartía de forma equitativa. Aquí justamente es la colaboración total. Ahora, la formación económica social del esclavismo es justamente la propiedad sobre los medios de producción. ¿A qué se refiere esto? De que pues justamente es esclavista y esclavo, donde justamente el dueño de la propiedad domina al esclavo por su fuerza de trabajo, pero sin darle nada a cambio. En este caso es la fuerza de trabajo esforzada. Aquí lo que domina es la dominación absoluta. Ahora bien, la formación económica social de lo que es el feudalismo, aquí es el señor feudal, que es el dueño de la tierra, con el siervo del criado. ¿A qué se refiere esto? De que justamente el campesino ofrece su fuerza de trabajo por el alquiler de la tierra. ¿Por qué el alquiler? Porque él no es el dueño todavía, sino más bien él solo ofrece su fuerza de trabajo por el alquiler de la tierra. Justamente aquí la dominación es por tierra. Ahora bien, lo que es la formación económica social capitalista, aquí son los dueños de los medios de producción, o sea, las empresas, el capital que ellos tienen, donde pues justamente corresponde al el capitalista, perdón, y también lo que es el proletario, donde el proletario ofrece su fuerza de trabajo justamente a cambio de un salario, donde pues aquí la dominación es por dinero. La formación, y para finalizar la formación económica social, socialismo, pues acá es el paso final donde pues justamente desaparece la propiedad privada, donde justamente la propiedad ya es de la sociedad, o sea, de todos, donde justamente se busca ayudar y darle lo que es la distribución mutua. En este caso sería la colaboración total de ello. El Estado es una institución que regula, dirige y controla las actividades económicas de una sociedad. Su rol incluye establecer marcos legales para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, gestionar recursos públicos, implementar políticas económicas y garantizar el funcionamiento de sistemas económicos, actuando como garante de la relación de producción y reproducción de la estructura social. Sociales. Las clases sociales son grupos definidos por su posición en el sistema productivo, su posición en el sistema de producción, su relación con los medios de producción, su participación al proceso de trabajo y sus accesos a la riqueza y recursos económicos. La diferencia entre las clases se basa en la distribución desigualdad de su capital, ingresos, poderes económicos y oportunidades, lo que genera relaciones de dominaciones y subordinados en el ámbito económico y social. Luchas sociales. Las luchas sociales es un conflicto entre grupos sociales con intereses económicos opuestos motivados por las disputas por el control de medios de producción, la distribución de la riqueza, y las condiciones de trabajo y el poder económico. Es el motor de los cambios socioeconómicos, ya que impulsan transformar en las estructuras de productividad. Las leyes económicas
Punto número 3, voy a hablar sobre el materialismo histórico, las categorías del materialismo histórico, la producción y su determinación. Una de las categorías, una de las características que se representa es en el proceso de conocimiento de la vida social del materialismo histórico. Las categorías esenciales del materialismo histórico reflejan los aspectos esenciales de la vida social, o sea, el ser social, la producción, el modo de producción de la vida social, la base económica, la superestructura. En el materialismo histórico existen categorías que reflejan aspectos importantes de la vida social, como son las clases sociales, el Estado, la política, la guerra, etc. Las categorías del materialismo histórico no se limitan a estudiar unos y otros aspectos de la vida social, sino que la estudian en su conjunto, en su totalidad. Una de las características uno de los puntos a recalcar sobre este tema es la definición de la producción de bienes materiales. Si bien sabemos, la producción de los bienes materiales es de muy importancia para el ser humano, para el hombre, ya que sin ellas no puede subsistir. Entre ellas ponemos el modo de producción de los bienes materiales como base de la interacción de todos los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El ser humano lo utiliza como primera condición, ya que es el recambio de materias, ya que sin ellas pues el ser humano no podría subsistir, no podría sobrevivir, ya que de ellas se utiliza la ropa, de ellas hace la vivienda, de ellas hace otros bienes, otras materias que lo sirven para él satisfacerse. Otro punto a recalcar también es el intercambio de los bienes materiales. Este intercambio según el materialismo histórico se dio desde la época primitiva. En la sociedad esclavista, los esclavos producían para sus dueños y el intercambio era limitado. En el feudalista, los siervos entregaban parte de su producción de los señores y el comercio era restringido. Entonces, ¿cómo podemos dar de ejemplo a este intercambio de bienes? Podemos decir que un trabajador vende su capacidad de trabajo a cambio de un salario. Otro punto a recalcar también es la esfera de la circulación, la distribución de los bienes materiales. Las divisiones de las clases sociales surgen por los medios de producción. Los sociólogos burgueses no hacen más que negar esta teoría, porque dicen ellos que esta esfera de los bienes, o sea, solo velan por esta esfera, no velan por otra más. Un ejemplo podría ser una empresa que esta vende productos perecederos y esa no le importa en dónde distribuirlas ni cómo distribuirlas. Lo que a ella le interesa es distribuir sus productos sin importar riesgos o consecuencias de este. Tenemos el consumo de los bienes materiales. Aunque se trata de esta esfera de consumo individual, los hombres son consumidores como seres sociales, por cuya razón en esta esfera se plasman también diversas relaciones en familia, entre familias y entre vecinos, así como relaciones debidas al empleo conjunto de bienes de uso y consumo. Su aplicación podría ser: una de las empresas consume papel higiénico, tinta de impresora, entonces los trabajadores consumen de esa propia materia de la empresa. Las categorías del materialismo histórico en el proceso del trabajo. Estas poseen las siguientes características. La primera es el reflejo de la realidad. Son conceptos fundamentales que reflejan aspectos esenciales, propiedades y conexiones del objeto de estudio, en este caso la sociedad. Estas no son arbitrarias, no son creaciones caprichosas de la razón, sino es el reflejo de la conciencia de condiciones objetivas. Es un sistema interconectado. Un solo concepto no basta, se requiere un sistema de categorías para reproducir la realidad concreta en su desarrollo. Estos instrumentos son instrumentos de conocimientos, funcionan como peldaños o nudos en una red que permiten al hombre asimilar y dominar la compleja red de fenómenos sociales. También tiene un valor metodológico. Estas sirven como guía para la investigación y la transformación de la vida social. El proceso de trabajo es la interacción del hombre social con el mundo material, es decir, la naturaleza y la sociedad. Es el proceso mediante el cual el hombre ejerce un efecto sobre un objeto para modificarlo de acuerdo con un fin planteado. Es la encarnación de la unidad entre lo material y lo ideal, donde los objetivos humanos adquieren un carácter objetivo.
El trabajo o actividad humana es el medio a través del cual el hombre transforma el mundo y a sí mismo. Es el devenir del hombre y la base de la historia. Diferencia entre la actividad por instinto y la actividad económica. Se diferencia la actividad humana de la puramente biológica al señalar que la sociedad es un objeto cualitativamente especial, mientras el instinto es biológico. El trabajo humano es una actividad consciente y creadora. La actividad económica encaminada a un fin. El hombre no es contemplativo en su actividad, él modifica el objetivo con arreglo a la finalidad planteada. Actividad de consumo para conservar la vida. Se vincula al ser social definido como la vida material de la sociedad, que es la base necesaria para cualquier otra manifestación de vida. Transición de conocimientos. La conciencia social permite a los grupos asimilar el mundo y resolver los problemas que se le plantean, lo cual implica la continuidad de la vida social a través de la asimilación espiritual del entorno. Los medios de trabajo son los instrumentos o condiciones que el hombre utiliza para actuar sobre el objeto de trabajo. Los medios de trabajo en sentido estricto, los instrumentos, son aquellos que el trabajador interpone directamente entre él y el objeto. Por ejemplo, el martillo en una construcción, un serrucho en una carpintería donde hacen muebles o un tractor en la agricultura. En sentido amplio, las condiciones son aquellas condiciones materiales que, sin intervenir directamente, son indispensables para el proceso del trabajo. Por ejemplo, el edificio de una fábrica o taller, o los caminos o infraestructura del transporte para mover mercancías. Definición de objetos de trabajo. Es aquello sobre lo que recae la actividad humana para ser transformado. Primero, por su origen. Ejemplo 1. Naturaleza virgen. Madera de un bosque virgen. Y ejemplo 2. Materia prima, que sería el hierro ya extraído que llega de una fundición. Y segundo, por su uso. Como ejemplo 1, harina destinada a hacer pan, consumo productivo. Y ejemplo 2, tela destinada a convertirse en agua. Definición de fuerza de trabajo. Se desprende del texto como la capacidad activa y creadora del hombre, su energía física y espiritual volcada en la actividad social. Diferencias fundamentales entre trabajo y fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la capacidad o potencialidad del hombre, su esencia humana y fuerza activa. El trabajo es el ejercicio real de esa capacidad, el proceso mismo de interacción y transformación del objeto. ¿Por qué solo en la producción capitalista la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía? Las categorías como el capital y la plusvalía no son suprahistóricas. Dicho en otras palabras, no han existido siempre. En el capitalismo, la fuerza de trabajo se vuelve mercancía porque, primero, el trabajador está separado de los medios de producción, mencionados como base de la estructura. Y segundo, para subsistir, conservar su ser social, el individuo debe vender su capacidad de trabajo en el mercado a cambio de un salario, integrándose así a la red de fenómenos del modo de producción capitalista. Hoy voy a explicar uno de los conceptos más importantes del materialismo histórico, el modo de producción. El materialismo histórico plantea que la base de toda sociedad es la forma en que produce sus bienes materiales, es decir, la manera en que las personas trabajan, producen y organizan la economía. Esto determina la estructura social, política e incluso las ideas predominantes de una época. El modo de producción es la forma histórica en que una sociedad organiza la producción de bienes. Está compuesto por dos elementos fundamentales, los cuales son las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Primero, las fuerzas productivas incluyen todos los elementos que intervienen en la producción: herramientas, maquinaria, tecnología, materias primas y sobre todo la fuerza de trabajo del ser humano, es decir, sus conocimientos, habilidades y capacidades. Estas fuerzas productivas muestran el nivel de desarrollo técnico y científico de una sociedad y reflejan el grado de dominio del hombre sobre la naturaleza. Dentro de estas también encontramos las relaciones técnicas, que son las relaciones del ser humano con la naturaleza, como el uso de herramientas o métodos de producción.
Por otro lado, están las relaciones sociales de producción, que son las relaciones que se establecen entre las personas durante el proceso productivo. Estas dependen principalmente de la forma de propiedad de los medios de producción. A lo largo de la historia han existido dos grandes formas de propiedad: propiedad social o colectiva, donde los medios de producción pertenecen a la comunidad; propiedad privada, donde pertenecen a individuos o grupos reducidos, generando división en clases sociales. En el capitalismo, por ejemplo, el capitalista posee los medios de producción, mientras que el trabajador vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Existe además una ley fundamental llamada Ley de Correspondencia, que establece que las relaciones de producción deben adaptarse al nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando ya no lo hacen y se convierten en un obstáculo, surgen crisis y transformaciones sociales, dando paso a un nuevo modo de producción. En conclusión, podemos mencionar que el modo de producción es la base que implica cómo funciona una sociedad, cómo se organizan las clases sociales y por qué ocurren los cambios históricos. La base económica es el fundamento material de la sociedad. Está compuesta por las fuerzas productivas y principalmente por las relaciones sociales de producción. Estas relaciones determinan quién posee los medios de producción, quién los trabaja y cómo se distribuye lo producido o lo ganado. Por ejemplo, cuando existe una propiedad privada de los medios de producción, se establece una división entre los propietarios y los trabajadores asalariados. La importancia de la base económica radica en que constituye la estructura real sobre la cual se organiza toda la sociedad. No son las ideas las que determinan la economía, sino que la forma en que produce condiciona todo lo que vivimos, las ideas, las leyes y las instituciones a las cuales nos regimos día con día. La superestructura es el conjunto de instituciones políticas, jurídicas e ideológicas que se levantan sobre la base económica. Incluye el Estado, las leyes, la educación, la religión y las formas de pensamiento. Todas las formas de pensamiento. Existe una ley de correspondencia entre base económica y superestructura, lo que significa que las instituciones y normas de una sociedad responden al tipo de relaciones económicas que existen en la vida cotidiana. Por ejemplo, en una sociedad donde predomina la propiedad privada, el sistema jurídico protege este tipo de propiedad. Aunque la superestructura puede influir en la sociedad, el elemento determinante en nuestras vidas sigue siendo la base económica, porque sin base económica no puede haber superestructura. Ahora, hay un tema muy importante: la formación económica social. Esta es la categoría que nos permite analizar cada etapa histórica como un sistema completo. Combina un modo de producción específico, una base económica determinada y una superestructura correspondiente. Gracias a estas categorías se pueden distinguir en los diferentes periodos de tiempos e históricos y entender que el desarrollo social ocurre cuando las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones sociales de la producción, generando transformaciones estructurales en la sociedad y nuevas etapas históricas. En el materialismo histórico, las clases sociales no solo son grupos de personas con distintos ingresos, sino son grandes grupos de trabajo que se diferencian por el lugar que ocupan en un sistema de producción históricamente determinado. Se divide entre la división social del trabajo, cuando las tareas se especializan, como por ejemplo unos cultivan, otros administran, se abre la puerta a la jerarquía. El excedente económico, cuando la sociedad produce más de lo que necesita para sobrevivir, empieza a generar un excedente, y este excedente algunas personas lo tratan de controlar. La propiedad privada sobre los medios de producción. El punto crítico cuando la tierra o las máquinas dejan de ser de todos y pasan a ser a manos de unos pocos. Método de análisis de las clases sociales, fenómenos de clase. Son cosas que solo existen porque hay clases, como por ejemplo la explotación o los sindicatos, fenómenos que no son de clases sociales, elementos universales.
como por ejemplo la ley de lógica o el lenguaje, fenómenos que adquieren carácter de clases, cosas que ya existen pero cambian según quien mande, como por ejemplo la educación, el arte o la religión. La lucha de clases. El materialismo histórico explica la relación entre estas clases sociales y de conflicto, ya que esta es el motor de la historia y se manifiesta en tres niveles: económica, la disputa por salarios, jornadas laborales y mejores condiciones de vida; ideológica, la batalla de ideas, el intento de cada clase por imponer su visión en el mundo; política, la lucha más alta, el control del poder del Estado y las leyes. En conclusión, el materialismo histórico nos enseña que las clases sociales no son naturales ni eternas, sino resultado de cómo organizamos nuestra economía. Entender esto es clave para entender cómo cambia la sociedad a través del tiempo. Esto nos quiere decir que las clases pueden ir cambiando dependiendo tanto de lo económico, lo ideológico y lo político. El materialismo histórico planteado por Karl Marx nos explica que el desarrollo de la sociedad depende del modo en que el humano produce sus medios de vida. Es decir, que la base de la sociedad es la economía. Para Marx, la relación que tiene el hombre con la naturaleza es a través del trabajo, ya que la naturaleza nos da riquezas como los medios de vida, que es como el agua, los alimentos, y también medios de producción, como la tierra, los minerales, que son las que se usan para hacer herramientas. Para Karl Marx, la naturaleza no es importante por sí sola, sino como el ser humano la transforma mediante el trabajo y cómo organizan las relaciones de producción. De ahí surgen las clases sociales, la lucha de clases que impulsan los cambios históricos. Ahora, existen teorías que explican el desarrollo social de manera diferente. Una de las teorías es el determinismo demográfico, que está representado por Malthus. Sostiene que el crecimiento de la población es el factor principal del desarrollo o atraso de los pueblos. Según esta teoría, cuando la población crece más que los alimentos, se producen crisis como pobreza, hambre. A diferencia de esto, Marx afirma que el problema no es la cantidad de población, sino la forma en la que está organizada la producción. Luego está la teoría del determinismo geográfico. Dice que el clima, la ubicación y los recursos naturales determinan el desarrollo de las sociedades. Sin embargo, el materialismo histórico sostiene que aunque la naturaleza influye, no determina completamente la historia. Otra de las teorías es el fatalismo, que es la que plantea que el destino de los pueblos está predeterminado y que el ser humano no puede cambiarlos. Marx rechaza esta idea porque considera que la historia es producto de la acción humana. Luego, por último, tenemos la teoría del voluntarismo, que es la que afirma que el cambio social depende solo de la voluntad y las ideas. Pero el materialismo histórico explica que la voluntad está condicionada por las condiciones materiales y económicas. En conclusión, mientras otras teorías explican que el desarrollo social por un solo factor, como la población, el clima, el destino, la voluntad, el materialismo histórico sostiene que el factor fundamental es el modo de producción y las relaciones económicas que organizan la sociedad.